¿Cómo están? Hoy queremos hablar sobre el índice de tasa de cambio real, que es un indicador bastante importante para la economía desde el punto de vista del sector externo. ¿Cómo está la competitividad tanto de la economía nacional frente al resto del mundo o frente a un país determinado? O también para saber cómo está la competitividad de nuestra moneda nacional frente a otra moneda externa, extranjera, o frente a un grupo o canasta de monedas. El ITCR es un índice que por tanto se basa en un valor arbitrario que normalmente es igual a 100, como en el caso del IPC, el índice de precios al consumidor. Una cosa es la inflación, que es la variación porcentual, el incremento entre un valor y otro, es decir, entre un periodo y otro con base en el valor real, que es el precio de la canasta familiar. Por ejemplo, si la canasta familiar vale 1.000 pesos hoy y para el periodo subsiguiente, el periodo 2, aumenta a 1.500, tendremos una variación porcentual del 50%. Esa variación se llama inflación, ese 50%. El índice se basa en un valor arbitrario, referencial. El índice, por ejemplo, para el valor inicial es de 100. Por tanto, el índice para el segundo año pasaría a 150, con una inflación del 50%. Entonces aquí tenemos algo similar. ITCR, índice de tasa de cambio real. ¿Qué significa el ITCR? La variación porcentual del tipo de cambio nominal, es decir, de la tasa de cambio spot, que se presentará acá como pesos colombianos por dólar de Estados Unidos. En términos porcentuales se divide entre 100 y se le suma un 1, multiplicado por la inflación del país extranjero, es decir, la variación del nivel de precios del país extranjero, que en este caso lo vamos a tomar como Estados Unidos de América. En esta tabla tenemos las inflaciones oficiales certificadas por la Secretaría del Trabajo de Estados Unidos de América para el año vencido correspondiente, sobre 1 más la inflación colombiana, que es lo mismo. En el caso nuestro, el DANE certifica la inflación para cada año. Para el año 2016 fue 5,75%, para el 2015 el 6,77%, etc. Tomamos el año 1 correspondiente a 2008 en Colombia, toda vez que ese año se tomó por parte del DANE para el mes de diciembre de 2008 como el año base para el índice de precios al consumidor, igual a 100. Las tasas de cambio representativas del mercado en pesos colombianos por unidad de dólar de Estados Unidos las tomamos a último día del año, es decir, a 31 de diciembre de ese año respectivo. Y aquí tenemos la depreciación del peso colombiano en términos porcentuales, que es la variación de un año respecto al año inmediatamente anterior. Cuando hay valor positivo, con signo positivo, tenemos una depreciación del peso, es decir, un incremento de la tasa de cambio nominal. Y cuando hay valor negativo, con signo negativo, una apreciación del peso colombiano, o sea, una depreciación negativa del peso colombiano. Y aquí tenemos el ITCR. Vamos a tomar el valor de 80,53 para el año 1 y vemos cómo va variando para cada año correspondiente. Aquí tendremos los valores reales para el año 2016, 2015, 2014, hasta llegar al 2008, que es el año base. Entonces, ¿ustedes qué hacen para calcular el ITCR para el año 2016 con base en los valores del 2015? Simplemente yo tomo el ITCR de 2015 como ITCR de periodo N-1, voy a calcular el ITCR para el periodo N, que en este caso será el año 9, por tanto 2016, y tomo 1 más la depreciación del peso colombiano en el periodo 2016-2015, que será menos 4,72%, es decir, una apreciación que se muestra aquí en este caso
que pasa de 3.149,47 pesos colombianos por dólar para el 2015 a 3.000 pesos con 71 centavos colombianos por dólar de Estados Unidos. Es decir, la tasa de cambio bajó, por tanto se apreció el peso colombiano. Y lo multiplico por 1 más la inflación de Estados Unidos para ese año del 1,7%, por tanto sería 1,017, y ese producto, el resultado de esa multiplicación, lo divido entre 1 más la inflación colombiana, que sería 1,0575, multiplico por el índice de tasa de cambio real para el periodo N-1, es decir, por 101,04, y me dará 92,58 para el ITCR para el periodo N, que es el año actual, en este caso del ejemplo, año 9, es decir, 2016. Es importante entender que si el ITCR es igual a 100, habrá un nivel de equilibrio, una paridad perfecta entre las dos monedas, con esa tasa de cambio nominal que sería de equilibrio. Si el índice sube por encima de 100, pero en unos niveles moderados, querrá decir que la moneda colombiana es cada vez más competitiva frente a la contraparte, frente a la moneda estadounidense, en este caso frente al dólar de Estados Unidos. Y si el ITCR desciende, baja de 100, querrá decir que se pierde competitividad cambiaria para el sector externo de la economía frente a la contraparte, que en este caso sería el dólar de Estados Unidos de América. Espero con esto haberles aportado en este tema para que lo hayan comprendido. Muchas gracias.